Antes de los faraones y los imperios, antes de que existieran las ciudades y los reyes, hubo antiguos arquitectos capaces de levantar lo imposible. Sus obras aún están aquí: pirámides alineadas con estrellas, bloques de piedra tan perfectos que parecen cortados con luz, monumentos idénticos separados por océanos. ¿Quiénes fueron? ¿De dónde vino ese conocimiento? Y, sobre todo, ¿qué mensaje dejaron grabado en la tierra? En los albores del tiempo, existió una civilización ancestral cuyo origen está envuelto en leyendas, aquellos dioses venidos del cielo. Según mitos remotos y estructuras arqueológicas dispersas por el mundo, estos seres fueron los verdaderos arquitectos de monumentos imposibles, tallas perfectas, alineaciones astronómicas, vibraciones sonoras y poder geológico. Su dominio no estaba solo en la piedra, dominaban la materia, la energía y la geometría. Se dice que lo construyeron todo cuando la Tierra era un solo continente, Pangea. En ese entonces no había océanos que dividieran, ni fronteras que separaran los vastos y extensos continentes que conocemos hoy día. Las enormes estructuras de Egipto, México, China, Nubia, Perú, Indonesia, Bosnia, Guatemala, Turquía, Camboya, Japón, Rusia, Alemania, la isla de Pascua y muchos otros lugares formaban parte de una red global de monumentos, todos construidos con la misma firma, precisión en el corte, uso de rocas duras, superficies pulidas y orientaciones hacia cuerpos celestes. Fuera de la explicación convencional. ¿Por qué eligieron este planeta? Porque aquí hallaron lo necesario: abundancia de granito, basalto, cristales, minerales y vetas de cuarzo, piedras duras capaces de resonar, vibrar y almacenar energía. Porque en este planeta las vibraciones no solo se sentían, sino que podían canalizarse, amplificarse y servir de motor, de señal. Sus monumentos no eran creados con oro, no buscaban bronce ni metales preciosos. El valor estaba en la piedra, en la materia que soporta el paso del tiempo. El paisaje de ese tiempo no era un desierto árido. En ese entonces había ríos, vegetación abundante y lluvias periódicas. Aquellos antiguos arquitectos aprovecharon un mundo fértil para extraer, mover y ensamblar los bloques colosales. Con su tecnología avanzada levantaron estructuras titánicas, crearon túneles subterráneos, cámaras resonantes, cajas monolíticas de granito y diorita diseñadas para vibrar con precisión, pirámides que servían como antenas energéticas, observatorios cuyos ventanales de piedra seguían las estrellas, templos con rocas talladas tan finas que reflejaban la luz como espejos. Utilizaron herramientas que hoy solo podemos imaginar: cortadores de piedra con láseres, sierras de cristal vibracionales, plataformas de levitación acústica, máquinas de ensamblaje que colocaban bloques de decenas de toneladas sin grúas visibles, solo energía canalizada. La secuencia constructiva obedeció a esa lógica. Primero vaciaron los espacios internos y abrieron los corredores maestros. Luego instalaron las cajas resonantes en sus nichos exactos. Después vino la materia prima. En las canteras, máquinas de corte extrajeron bloques con caras rectas. Herramientas de pulido dieron tolerancias de encaje. Utensilios de tallado inscribieron guías geométricas. Para el movimiento emplearon levitación por vibración,
transporte por rodadura controlada y rampas internas de geometría específica. Donde convenía, aglomeraron piedra local mediante fundidos y geoconcretos minerales, acelerando la producción de piezas. El montaje se hizo de adentro hacia afuera, capa sobre capa, calibrando cada nivel con pulsos de las cajas y resonancias de cámara. La forma piramidal cerró el sistema, recogía la energía de base, la ordenaba y la proyectaba por su eje. Las pirámides no eran tumbas, eran máquinas. Eran resonadores de energía diseñados para recolectar vibraciones de la Tierra y sincronizarlas con el cielo. Los antiguos arquitectos alinearon sus obras con Orión, Sirio y la Vía Láctea. No solo dominaron la piedra, también los campos electromagnéticos, los cristales y el cuarzo. Usaban las propias fuerzas del planeta para amplificar energía, controlar aguas subterráneas e incluso estabilizar la Tierra frente a cataclismos. Sus construcciones eran tanto observatorios como circuitos energéticos a escala planetaria. En el corazón de ese sistema estaban las cajas resonantes, núcleos de vibración tallados en piedras duras, instaladas en cámaras y túneles conectados bajo tierra o en el eje funcional de las pirámides. No fueron ataúdes. Al acoplarse con el flujo de agua subterránea y la presión del suelo generaban ondas estables que viajaban por corredores y galerías, conectando todo el complejo como un organismo. Los túneles diagonales y conductos de ventilación actuaban como guías de onda y válvulas de escape, drenando armónicos sobrantes y acoplando frecuencias entre estructuras lejanas. Bajo la meseta de Giza, niveles encadenados de cámaras con agua perenne, un espejo líquido estable, alimentaban y templaban esa vibración. El agua funcionaba como medio de transmisión y regulador. Ese patrón se repetía en otros nodos, como Sauget el Arian, donde un gran pozo y cámaras talladas con tinas de granito pudieron servir como reguladores de fase y amortiguadores hidráulicos, conectados por túneles a la red mayor. Incluso en tiempos modernos, investigadores como Edward J. Kunkel, autor de la bomba hidráulica de los faraones, y el ingeniero John Cadman, que replicó experimentalmente la función hidráulica en modelos a escala, sostienen que las pirámides podían generar pulsos de energía mediante agua y resonancia. Estas ideas, lejos de ser fantasía, encajan con la visión de las pirámides como nodos de un sistema unificado de energía planetaria. Pero hubo un fenómeno que ni siquiera los antiguos arquitectos pudieron contener. El pulso profundo de la Tierra se desató y Pangea comenzó a quebrarse. Como un rompecabezas colosal que se desarma, el supercontinente se fragmentó. Las vibraciones masivas producidas por las pirámides al resonar a escala global contribuyeron a la fractura de la corteza terrestre. Grietas ardientes recorrieron la superficie, volcanes se activaron y mares se levantaron en furia. Los antiguos arquitectos comprendieron que su era en este planeta había terminado. Se marchaban de un planeta que ya no era estable para su tecnología. De igual forma comprendieron que la humanidad sola no sobreviviría. Los antiguos arquitectos crearon al hombre como ayudantes para estas hazañas titánicas. A su imagen dejaron esculturas y esfinges con rasgos de reyes y dioses. Entonces decidieron elegir a unos pocos herederos de sus monumentales construcciones y para darle continuidad a la vida en la tierra. Esos nombres quedaron escritos y plasmados en piedra.
En cada región designaron guardianes que mantuvieran viva la chispa del conocimiento. Quedaron los primeros herederos, los que las culturas recordarían como dioses y los cuales fueron los transmisores directos del conocimiento. Egipto, Osiris enseñó la agricultura, Tot reveló la escritura y Horus transmitió el poder divino. En Sumeria, Enki, el maestro de las aguas y la genética, diseñó las primeras formas de vida y las redes subterráneas de energía. En la India, Brahma, el arquitecto cósmico, trazó el diseño universal que unía el cielo y la tierra. Dioses civilizadores, pero en verdad eran los herederos directos de los antiguos arquitectos, guardianes de un conocimiento que se transmitió disfrazado de mito. Siglos o milenios más tarde ocurrió otro gran cataclismo, el Gran Diluvio. Este evento redefinió la historia humana. Y con el paso del tiempo, las historias se repitieron en clave humana. Ya no eran dioses creadores, sino hombres salvados por fuerzas divinas. Así surge la segunda capa de herederos, los sobrevivientes humanos del Gran Diluvio. Noé, en la tradición judeocristiana e islámica, preservó la vida y la memoria genética de las especies. En India, Manu escribió las leyes del Nuevo Mundo, guiado por la voz de Brahma. En Sumeria, Utnapishtim, el protegido de Enki, sobrevivió a las aguas y guardó el secreto de la inmortalidad. En Grecia, Deucalión y Pirra reconstruyeron la humanidad a partir de la geometría sagrada. En China, Fisu junto a Nuba restauraron el equilibrio del cielo y la tierra. Ellos son los ecos humanos de las historias más antiguas, copias posteriores de los primeros dioses civilizadores. Los herederos se convirtieron en guardianes, ocultando lo que no debía caer en manos de cualquiera. ¿Acaso hasta hoy sigue vivo ese pacto de silencio? Cuando los antiguos arquitectos partieron, se llevaron parte de sus máquinas y herramientas, pero dejaron lo esencial, la piedra, la geometría, las pirámides. Los herederos, los cuales comenzaron a copiar esas estructuras. Construyeron pirámides pequeñas, tumbas, templos sobre lo ya hecho. Intentaron replicar lo que vieron, pero sin la tecnología original. Así nacieron dinastías, faraones y emperadores que reclamaban ser hijos de los dioses. La historia nos muestra que, desde la antigüedad, siempre existieron guardianes del secreto. Sacerdotes en Egipto, magos caldeos, pitagóricos en Grecia, druidas en Europa, templarios en Tierra Santa, rosacruces y masones en Occidente. Todos guardaron símbolos y claves que se transmitieron bajo juramento. Hoy, ese pacto parece seguir vigente. Pirámides selladas, túneles nunca abiertos, cámaras detectadas por tecnología moderna que permanecen intactas. Las pirámides no eran tumbas. Eran resonadores capaces de transformar vibraciones en energía. Por eso tantas comparten la misma orientación hacia Orión y Sirio. Y aquí yace el gran enigma. Las civilizaciones posteriores reciben crédito por obras que no pueden explicar. Pirámides, templos y megalitos imposibles que parecen superar sus capacidades. ¿No es curioso? Con ello quedó un enigma mayor. Lo que hoy la ciencia atribuye a civilizaciones extinguidas son solo restos de un legado. Nadie aún puede explicar con precisión cómo fueron levantados. Lo imposible está frente a nosotros. Templos de devoción. ¿O máquinas de piedra? Pumapunku, Baalbek, las cabezas de la isla de Pascua, los muros de Sacsayhuamán, los cortes del monte Nokohiri en Japón,
Las pirámides de China y Bosnia repiten el patrón: bloques gigantescos, cortes imposibles, alineaciones estelares. Ese es el legado: estructuras que no mueren, geometrías que aún resuenan, piedras que vibran, conexiones que enlazan cielo y tierra. No eran tumbas, no eran templos. Eran resonadores de energía, mensajes tallados para quien supiera mirar. Hoy esas estructuras siguen en pie, desafiando la lógica de la ciencia. Durante siglos hemos mirado las pirámides como monumentos mudos, sin darnos cuenta que son herramientas. La pregunta es por qué no se nos permite entender lo que aún hacen. Alguien decidió que este conocimiento no debe compartirse. Los antiguos arquitectos dejaron un legado en piedra, que no hemos podido redescubrirlo porque quienes controlan la historia lo mantienen oculto. Excavaciones restringidas, pozos sellados, bases militares sobre túneles antiguos. ¿Casualidad? No. El verdadero secreto no está en lo que vemos, sino en lo que aún sigue oculto. Si los herederos recibieron ruinas y fragmentos, ¿dónde quedó la verdadera tecnología? ¿Oculta bajo la arena de Egipto? ¿En túneles sellados de China? ¿En cámaras prohibidas de México? ¿Por qué hoy se excava solo un mes al año en las zonas más enigmáticas de Egipto? ¿Qué sentido tiene limitar la búsqueda del conocimiento a temporadas arqueológicas? Bajo el pretexto de proteger, lo que se hace es restringir. ¿Qué se intenta ocultar? ¿Acaso sigue vivo un pacto de silencio que impide que estas zonas sean exploradas con libertad? La historia nos muestra que, desde la antigüedad, siempre existieron guardianes dispuestos a proteger aquello que no debía revelarse. En Egipto, los sacerdotes de Heliópolis y de Tebas administraban los misterios del Sol y del Nilo, dominando las proporciones sagradas aplicadas en pirámides y templos mientras mantenían el conocimiento fuera del alcance del pueblo común. En Mesopotamia, los magos caldeos observaban los cielos con la misma seriedad con que otros blandían espadas, pues leer los astros era para ellos descifrar la voluntad de los dioses. Entre los griegos, los pitagóricos y los iniciados en Eleusis custodiaban fórmulas matemáticas y rituales que hablaban de vida, muerte y resurrección, mientras que en las tierras celtas los druidas escondían su saber en megalitos alineados con constelaciones que aún hoy resultan enigmáticas. Con el paso de los siglos estas corrientes parecieron desvanecerse, pero sus símbolos y secretos fueron recogidos por otros. Los templarios, en su paso por Tierra Santa, pudieron haber heredado manuscritos y claves de arquitectura sagrada. Más tarde los rosacruces y los masones adoptaron el lenguaje de la geometría, el compás y la escuadra, presentándose como simples constructores cuando en realidad preservaban fórmulas milenarias. Así, el juramento de silencio no se extinguió, simplemente cambió de rostro y se adaptó al tiempo. Y hoy, ese pacto parece seguir manifestándose. ¿Es realmente la burocracia la que dicta estas restricciones? ¿O existe todavía una red de guardianes imperceptibles que vela porque el mundo no conozca lo que los antiguos arquitectos dejaron escrito en piedra? Quizá esas órdenes nunca desaparecieron del todo, quizá aún hoy, bajo nombres distintos y estructuras discretas, son ellas quienes deciden qué fragmentos del pasado pueden ver la luz y cuáles deben permanecer en la sombra. Y si esto es así, no hablamos solo de ruinas o arqueología, sino de un conocimiento capaz de alterar por completo la manera en que entendemos el origen de la civilización. Los monumentos de la Tierra no solo se alinean con Orión o Sirio, también parecen señalar hacia otros cuerpos de nuestro sistema solar. La Luna,
descrita en mitos antiguos como un satélite colocado en el cielo. Marte, con la enigmática cara de Sidonia y túmulos que recuerdan a las pirámides chinas. Venus, con su intensa resonancia electromagnética. Júpiter y Saturno, gigantes que podrían haber sido nodos de sincronización. ¿Qué pasaría si lo que vemos como pirámides en la Tierra o Marte fueran partes de un mismo sistema antiguo de comunicación? Una red interplanetaria de resonancia que usaba el cosmos como un circuito y la Tierra como centro. Quizás esas estructuras eran también intercomunicadores planetarios, antenas que conectaban mundos. En los túneles subterráneos de Saqqara, bajo la pirámide escalonada de Djoser, y en complejos como el Serapeum o el mismísimo Giza, aparecen colosales cajas de granito, basalto o cuarcita. La historia oficial insiste en llamarlas sarcófagos, pero nunca se encontró un cuerpo en su interior. Ni faraones, ni momias, ni toros sagrados, nada. Solo bloques perfectamente cortados y un misterio de proporciones monumentales. Eran resonadores de energía, vibración, algunas funcionando como condensadores líticos, otras como difusores acústicos. Nada fue casual. Cada piedra, granito rojo, granito negro, diorita, basalto, cuarcita, fue elegida por sus propiedades físicas, como acumuladores, transductores y amplificadores. Eran nodos de un sistema planetario de resonancia, un eco de Pangea donde la Tierra vibraba como un solo circuito. Todas comparten la misma firma, hechas de las piedras más duras conocidas, pulidas con precisión microscópica, tapas que encajan como un sello hermético, colocadas en galerías y cámaras subterráneas, demasiado grandes para haber pasado por los pasajes actuales, fueron instaladas durante la construcción misma. ¿Para qué fabricar contenedores de decenas de toneladas y dejarlos vacíos? La respuesta podría estar en la vibración. Estas cajas no eran tumbas, sino resonadores de energía. Al recibir ondas acústicas o vibraciones del subsuelo, amplificaban y distribuían la frecuencia por los túneles. Algunas, como la cámara de granito de Agüera, parecen diseñadas como auténticos condensadores de energía, con piedras que actúan como baterías líticas. Otras, como la caja de Djoser con orificio en la tapa, pudieron funcionar como difusores acústicos, dejando escapar la vibración hacia todo el complejo. En el Serapeum, 24 cajas de granito alineadas forman un verdadero órgano subterráneo, donde cada una habría resonado en una frecuencia distinta, componiendo un sistema capaz de mover energía a gran escala. Nada en estas cajas fue casual. Los antiguos arquitectos no usaron caliza blanda ni ladrillo. Eligieron piedras duras y resistentes, granito, diorita, basalto, cuarcita. Cada una con propiedades únicas, cada una con un papel dentro de un sistema energético. Granito rojo, nacido de Asuán, cargado de cuarzo. El cuarzo convierte presión en electricidad. Cada vibración se transformaba en pulso eléctrico. Estas cajas eran acumuladores, baterías minerales. Granito negro, más denso, menos cuarzo, vibración más grave. Eran los bajos de la orquesta de piedra, sosteniendo las frecuencias profundas que daban estabilidad al conjunto. Diorita, muy dura. Su función era resistir y mantener la vibración pura, como un tambor eterno que no se agrieta. Los antiguos arquitectos dejaron un legado en piedra. Esa tecnología de los dioses permanecerá enterrada,
lejos del alcance de la humanidad.